Bueno, bueno, no vamos a mentir, no estoy bárbara, no es mi mejor día de cara de voz ni de horas de sueño. Pero es el cumpleaños de Cristina y yo soy argentina y en este país las cosas se festejan y además cumplimos meses con nuestra Copa del Mundo, así que vamos a celebrar todo. Ahí va. Creo que no enchufé el micrófono. Muy bien. Feliz cumpleaños a la que cumple entonces. Y seguimos por... Estamos en página 235. Fútbol para todos y todas. El 20 de agosto del 2009 anuncié por cadena nacional algo que los medios hegemónicos odiaban porque perdían el monopolio de la palabra y habían convencido de ese odio a una parte de la clase media. El lanzamiento de Fútbol para Todos, entre paréntesis, FPT. Esa idea surgió del entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Esto es algo que nunca dije públicamente porque las represalias contra él por parte del Grupo Clarín iban a ser terribles. Un día el Pato, que es como le decimos a Uribarri, me vino a ver a casa de gobierno y me contó su idea. En ese momento él tenía relación con dirigentes del fútbol porque el hijo era jugador, no recuerdo de qué club, creo que de Boca. Y me dijo, podemos recuperar el fútbol, ¿querés? Yo le dije, no. ¿Cuánto va a salir eso? Recuerdo que me respondió, estoy seguro de que no va a salir mucha plata. ¿Te interesa? Le dije que me encantaría. Se armó una reunión reservada en Olivos a las 10 de la noche, un día de semana. Había citado a Julio Humberto Grondona y a José Luis Meissner. Bueno, seguro que lo estoy pronunciando mal, pero no se ofendan. Luis Meissner, el ex secretario de la Conmebol. Les había dicho que estuvieran alrededor de las 21 y no sé por qué razón me retrasé en casa de gobierno. Ellos fueron puntuales y Néstor me empezó a llamar por teléfono. Vení para acá, ya están todos. Yo no los voy a atender. La que los citaste fuiste vos. Finalmente llegué cerca de las 22. En la reunión estaban, además de ellos, Zanini un par de colaboradores más. Empezamos a hablar y en un momento dado le digo a Grondona, perdón, ¿usted no estará haciendo esto para que Clarice se entere y entonces si yo le ofrezco una cifra determinada después la utilice como moneda de canje para conseguir una oferta mejor? Y agregué, mire que si usted cerró conmigo, cerró conmigo. No es que después viene Clarín y puede seguir negociando. No es que después viene Clarín y puede seguir negociando. Ya habíamos cerrado la negociación, pero yo tenía miedo de que Clarín le ofreciera una suma mayor. Entonces me dijo mirándome fijo a los ojos, no, yo no voy a cambiar de idea. ¿Y usted? Le sostuve la mirada y le contesté que no. Le dije que nunca cambiaba de idea una vez que había tomado una decisión. Bueno, y así fue. Cuando se supo, el impacto fue tremendo. Grondona venía hacía mucho tiempo queriendo establecer negociaciones con el Estado por la transmisión de los partidos de fútbol y se lo había dicho a Parrilli y a Aníbal Fernández, pero Néstor no quería. Y creo que la razón era porque, en definitiva, Néstor siempre pensó que en algún momento iba a poder recomponer la relación con Clarín después de la crisis con las patronales rurales. Entonces le parecía que sacarle el pingüe negocio del fútbol era como extremar la guerra. Una digresión. Al escribir esta palabra recuerdo a Julio Black, periodista insignia del Grupo Clarín y que falleció hace muy poco tiempo.
Julio, en un rapto de sinceridad, dijo que habían hecho periodismo de guerra contra mi gobierno. Nunca nadie volvió a expresar con tanta precisión y sintaxis el tratamiento. Sintaxis no, síntesis. Nunca nadie volvió a expresar con tanta precisión y síntesis el tratamiento que mis gobiernos sufrieron por parte de los medios de comunicación. Pero volviendo a Néstor, él veía las cosas de ese modo y entonces no estaba nada de acuerdo con Fútbol para Todos. Esa fue una auténtica decisión mía, lo cual no deja de ser una paradoja. El hincha fanático del fútbol era él, a mí no me gusta. Es más, lo último que se me ocurriría mirar por televisión es un partido de fútbol, algo que él disfrutaba hacer como pocas cosas. Pero bueno, así es la vida, nada está escrito. Cuando habíamos llegado al gobierno, una de las primeras cosas que hicimos fue firmar un decreto para que los partidos de la selección argentina se pudieran ver por televisión abierta. Más tarde empezamos una negociación para poder transmitir por televisión abierta un partido los días viernes. Generalmente nos daban un partido de poca audiencia. Así empezamos. Es más, una vez durante una reunión, Oscar Parrilli y Alberto Fernández tuvieron una discusión importante con Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencias, en la que casi se rompió todo. Oscar y Alberto le reclamaban que nos dieran algo más y Bursaco les decía, no, es esto o nada, con una soberbia impresionante. Años más tarde, Alejandro Bursaco, hermano del actual secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, fue extraditado a Estados Unidos por corrupción en el manejo del fútbol. Lo cierto es que Grondona pedía por todos lados que lo ayudáramos porque él, al igual que los clubes, sentía que eran rehenes de Clarín. Los clubes que producían dinero con el espectáculo del fútbol padecían, mientras que Clarín ganaba millonadas. Nada nuevo bajo el sol. La reacción frente a Fútbol para Todos por parte del Grupo Clarín fue muy fuerte. No solo amenazaron a la AFA con juicios millonarios por la rescisión del contrato con TIC, sino que además empezaron con una campaña mediática diciendo que el Estado gastaría mucha plata, como si los argentinos no gastaran plata de su bolsillo para pagarle a ellos los abonos del fútbol, y como si los recursos del Estado fueran de Mongo Aurelio y no de los ciudadanos y ciudadanas. Cuánto cinismo e hipocresía. Lo cierto es que el 20 de agosto del 2009, cuando firmamos el convenio entre la AFA y el Sistema Nacional de Medios Públicos para el inicio de Fútbol para Todos, en el periodo de Ezeiza, les recordé a los presentes que hacía 5 meses habíamos presentado el anteproyecto de ley de medios audiovisuales para sustituir la vieja ley de radiodifusión de la dictadura, donde se establecía la recuperación de la difusión televisiva del fútbol como un derecho ciudadano. Es decir, que esa decisión había sido tomada antes de conocerse cualquier tipo de inconvenientes que pudiera tener la AFA con quien hasta ese momento era su otro contratante, el Grupo Clarín. Y que lo habíamos incluido en el anteproyecto de ley porque sentíamos la obligación de garantizar a todos los argentinos, sobre todo a aquellos que no pueden pagar, el derecho al acceso al ver el gran deporte nacional. Reconocí que el fútbol era la pasión de los argentinos y además era una marca registrada que teníamos en el mundo. Una industria muy importante y muy propia, que no necesitaba ser subsidiada. Dije que en esos días había escuchado y leído en letra de molde que el fútbol iba a ser subsidiado por el Estado y me sorprendí porque los que escribían esas cosas sabían que el fútbol siempre fue un negocio extraordinario, que no necesitaba ser subsidiado, sino simplemente tener la oportunidad de participar en las ganancias que él mismo produce como evento deportivo, como espectáculo cultural. Y anuncié que el contrato que firmábamos ese día iba a obligar, en un primer momento, a una reorientación de la pauta publicitaria que tenía el Estado, para hacer frente a las obligaciones de pagos mensuales que luego serían cubiertos por la comercialización del producto y que el excedente sería destinado al 50% a la AFA y el 50% a la promoción del deporte olímpico. Expliqué que el gobierno no quería hacer negocios con el fútbol. Al contrario, el objetivo del Estado era promover el deporte, la industria y ayudar a clubes que generan negocios millonarios y que, sin embargo, cada vez estaban más pobres. Aclaré también que los dirigentes tenían la responsabilidad enorme y sostuve que habíamos hecho algo más que promoción deportiva. Habíamos dado un paso enorme en la democratización de la sociedad argentina. El fútbol y los goles, hasta ese momento, habían estado secuestrados.
Si no pagabas, no veías, y no queríamos más una sociedad de secuestros de ningún tipo. Si no pagabas, no veías, y no queríamos más una sociedad de secuestros de ningún tipo. Quería una sociedad cada día más libre, y en esa lucha por la libertad entraban en tensión los derechos de la ciudadanía y el poder de las corporaciones, que iban a seguir existiendo, pero que era fundamental que no sean monopólicas, porque de ese modo se corría el riesgo de que pretendieran adueñarse de la vida, de la opinión, del patrimonio y del honor de los argentinos. Ese fue un día histórico para el fútbol, para la AFA, para los argentinos y para la posibilidad de vivir en una sociedad más justa y más democrática. Recuerdo que cuando terminó el Mundial del 2014 y la selección volvió de Brasil como subcampeona, los recibimos en el periodo de la AFA, que la AFA tiene en Ezeiza. Grondona se me acercó y me dijo: tengo una deuda. No le pude traer la copa, doctora. Es la pena más grande que tengo. Ese mismo mes, como una forma de completar el acceso a miles de argentinos, no solo a su deporte, sino a otros bienes culturales, lanzamos la televisión digital abierta, la TDA, y el sistema SAT-BD, para que millones accedan en forma gratuita a la televisión y en alta definición. Nunca quisimos detenernos en el reconocimiento de derechos para nuestros compatriotas, porque una cosa nos había quedado clara luego de la derrota por la resolución 125 de retenciones móviles. La razón de ser del Estado es garantizar una mejor vida para el pueblo. El 14 de agosto del 2009 lancé el programa Ingreso Social con Trabajo, que tenía como objetivo promover la organización social en las cooperativas de trabajo para la realización de obras públicas locales que demandaran mano de obra intensiva, infraestructura, viviendas, saneamiento. Al 2015 se conformaron, gracias a ese programa, 7.919 cooperativas y se incluyeron 305.900 personas. Nunca dejaré de preguntarme: ¿estamos listos para la batalla que significó sancionar el 10 de octubre del 2009 la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Estábamos listos? Es la pregunta. Más adelante reflexiono sobre la pelea frontal y tremenda a que dio lugar con el Grupo Clarín. Pero lo cierto es que desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983 existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Es interesante repasar algunos antecedentes. Los presidentes Alfonsín, en 1988, y de la Rúa, en el 2001, presentaron sendos proyectos de ley, pero no pudieron ser tratados debido a las fuertes presiones ejercidas por parte de los sectores involucrados. En mayo del 2004, un grupo de militantes de medios comunitarios, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, de universidades, de referentes de medios públicos y otro de diversas extracciones políticas, pusieron en común la preocupación por la necesidad de que hubiera una regulación democrática de la radiodifusión argentina. Se trataba de un tema sin visibilidad y con escasa problematización social. Para hacerlo más asequible, buscaron acuerdos y organizaron los subtemas en puntos que empezaron siendo 20 y terminaron siendo 21, número que coincidía con los años desde el retorno de la democracia. Ese grupo, que llegó a sumar más de 300 organizaciones, se autodenominó Coalición para una Radiodifusión Democrática, y sus 21 puntos básicos para el derecho a la comunicación se convirtieron en una bandera. El 27 de agosto del 2004 se presentaron en Sociedades de Radio Nacional y unos días más tarde, el 2 de diciembre, se repitió la experiencia transmitiendo desde las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En abril de 2008, el inicio del primer periodo de mi gobierno, en el contexto del conflicto por las retenciones agropecuarias, comenzó a tomar relevancia la regulación de los medios audiovisuales y nos comprometimos a tratar la cuestión. El proyecto de ley fue presentado el 18 de marzo del 2009 en el Teatro Argentino de La Plata y fue fiel a los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. A partir de ese día se inició un debate que implicó 21 foros en todo el país y 80 charlas, más una docena de audiencias públicas y sesiones de comisiones parlamentarias,
de las que daremos cuenta en el último capítulo de este libro. Voy a dejar ahí porque este es para mí uno de los momentos más importantes para mi persona, no sé si para el país, pero para mi persona, del gobierno de Cristina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Participé muchísimos años en Radio Estación Sur, una radio comunitaria de acá de la Ciudad de La Plata, que además pertenece al Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y FARCO es parte de los espacios que impulsaron, sostuvieron, crearon y llevaron adelante esa coalición de la que habla Cristina en este libro. Y de eso se trata la tesis con la que me recibí en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Si les interesa escuchar mi tesis, que es un documental radiofónico, me lo hacen saber en los comentarios. Feliz cumpleaños, Cristina.